Hola amigos, lo primero contestar una consulta que me habéis hecho, Víctor Bosa en concreto. Eh, Hola, buenas noches. ¿Podrías explicarme si en los 2 últimos años antes de la jubilación ya no se actualizan las cotizaciones de cara a la jubilación? Muchas gracias y un saludo. Vale. Eh, a ver, sí se actualizan, sí se actualizan. Pero yo creo que te refieres al artículo 209 que nos habla de la base reguladora de la pensión de jubilación, ¿vale? El, el punto 1 C y D son los que nos interesan, ¿vale? Vamos a leerles. Las bases correspondientes a los 24 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante se computarán en su valor nominal. El punto D nos dice: las restantes bases se actualizarán de acuerdo con la evolución que haya experimentado el índice de precios de consumo desde el mes a que aquellas correspondan hasta el mes inmediato anterior a aquel en que se inicie el periodo a que se refiere la regla anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las bases de cotización que hemos tenido se les aplica la inflación, ¿vale? O sea, la base de cotización de 1984 se le suma el 300 y pico por ciento que ha habido de inflación desde entonces. O sea, si vamos a poner el 400%, ¿no? O sea, si ganabas 1.000 euros, la base de cotizaciones, 4.000 euros. Eso de 1985 a nuestros días. Pero las de los 2 últimos años no se les aplica esa corrección de la inflación. Se quedan como están. Pero actualizarse sí se pueden actualizar. Entiendo. O sea, me refiero, si cobras 300 euros más, el, esos 2 años que los anteriores, pues la base de cotización se adapta a esos 300 euros. O sea, sí se actualiza al dinero más que ganes. O si sube el IPC, tu sueldo, o si sube un 5%, pues eso sí se actualiza. Lo que no se hace es actualizarse con respecto al IPC. No sé si me he explicado, no sé si lo entiendes y no sé si era eso lo que preguntabas. Pero sí. Luego recuerdo que había otro artículo que, espérate, vamos a usar el chat GPT para este otro, porque buscar el artículo es un coñazo, ¿vale? O sea, nos buscamos chat GPT. Aquí lo tengo ya. Vale. A ver. 2 años. Vamos a poner 2 años. 2 años. ¿Puedo cotizar por el doble? De lo que cotizaba antes. Hay interrogación al principio e interrogación al final. A ver. El doble de lo que cotizabas antes en los 2 años previos. Depende del sistema de... Joder. Pues nada, pues vamos a poner en España.
Epa. No es posible directamente a través, ya que están reguladas por límites establecidos en función de tu salario. Vale, pero aquí lo que dice es que, claro, que por el grupo profesional están limitadas. En España la pensión... Bueno, claro, y la verdad es que no merece la pena, porque se calcula con todos los años. Subir los 2 últimos años no merece la pena, es que no merece la pena. Las aportaciones voluntarias... Vale, pues parece que no hay ninguna limitación, según dice el chat GPT. Pero bueno, vamos a buscar en qué ley sale eso. Vamos a ver. Ley General de la Seguridad Social. Artículo 147. Artículo 20 es el convenio especial, que eso no nos interesa. El artículo 209, que ya lo hemos leído. El 210, coeficientes reductores. Vale. El 147, bueno, pues vamos a ver el 147, ¿qué nos dice? ...144, 146... Vale. La base de cotización... Vale, esto es lo que dice que... Vale, nada. Esto no nos interesa. Vale. Pues... parece ser... sin seguridad ninguna, que nada te impide cotizar por el doble los últimos años. Parece ser. Pero cogedlo con pinzas. Lo que sí es cierto es lo que hemos visto en la ley, en el artículo 209, ¿vale? Del IPC. Que los otros años se les aplica el IPC y a los 2 últimos no. Eso es lo único. Vamos, que se corrigen conforme al IPC. Pero los 2 últimos no. O los últimos 24 meses, si preferís. Bueno, espero haberte aclarado la duda, Víctor. Luego os quería comentar más cosas. Noticias. Vale. Aquí tenemos la subida del salario mínimo interprofesional. Quieren que sea de 50 euros, ¿vale? Este año. Que eso sería pues un poco menos del 5%. 5% que está muy bien, teniendo en cuenta que la subida del IPC ha sido del 2,8, creo. Bueno, está muy bien, a ver si me entendéis, pero por lo menos se gana poder adquisitivo en teoría. En teoría, ya sabéis que bueno, que hay cosas fundamentales que no entran en el IPC, por lo tanto... Vale. Pues traigo esta noticia. Sordo, de Comisiones Obreras, pedirá una subida del salario mínimo interprofesional superior a 50 euros, máxime si no queda exento de IRPF. Claro, ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí? Porque esto hay que explicarlo. Con las subidas del IPC, el salario
mediano ha subido muy poquito y los salarios bajos han subido mucho. El salario mediano, ¿qué es? Divides todos los salarios entre 2 y, o sea, si hay 1.000.000 de asalariados o 20 millones de asalariados, lo divides entre 2, 10 millones. Pues lo que cobra la persona que está en el puesto 10 millones, lo que cobra, ese es el salario mediano, ¿vale? El salario medio es lo que da de resulta de multiplicar todos los salarios, de sumar todos los salarios que gana la gente y dividirlos entre el número de personas que hay trabajando. Y la cifra que da, pues es el salario medio. No sé si me he explicado. Pero bueno, pues bien, el salario mediano, que como digo es el que cobra el que hace 10 millones justo, pues se está acercando peligrosamente al salario mínimo interprofesional, porque ese salario mediano no se ha movido. Sin embargo, todos los salarios van para arriba, los de abajo, por las diferentes subidas del salario mínimo. ¿Qué sucede entonces? Que como Hacienda ha ido recolocando también, conforme subía el salario mínimo, ha ido recolocando los tramos. Entonces, claro, al comprimirse la zona baja de la tabla, ahora hay muchísimos más trabajadores que están exentos de IRPF que antes. Y eso para Hacienda es un problema de recaudación evidente. Entonces, ¿qué ha dicho este año? Pues suba o no suba el salario mínimo, nosotros no vamos a tocar los tramos. Por lo tanto, mucha gente que iba a quedar exenta de pagar IRPF, cobrando el salario mínimo un poquito más, pues ahora no va a quedar. Y bueno, pues eso es. No, y claro, ¿qué sucede? Que claro, que mucha de la subida del salario mínimo, si no recolocan los tramos, se la come Hacienda. Eso es, vamos, es evidente, no hay que explicarlo. Porque la gente entra en tramo o sube de tramo con la subida. Y a mí me pasó alguna vez que algún trienio que acabé cobrando menos después de cobrar el trienio que sin cobrarlo. ¿Os lo podéis creer? Pues una vez, creo, 1 o 2 veces me pasó. Una fue muy evidente. Yo esperando el trienio como agua de mayo, ya ves tú, unos trienios roñosos que nos daban. Y me dan el trienio y cobro menos. Digo, me cago en mi puta vida, tío, hay que ser desgraciado. Pero bueno, pues eso pasaría. Que cobras más, pero al subir de tramo, te mete el hachazo a Hacienda, en vez de retenerte un 11, te retiene un 13 y te ha jodido la subida. O parte de ella. Y en esa andan, ¿vale? Bueno, vamos a leer la noticia ya que estamos. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha confirmado este miércoles que los sindicatos pedirán al Ministerio de Trabajo una subida del salario mínimo interprofesional para 2025 superior a los 50 euros mensuales que tiene previsto ofrecer el departamento que dirige Yolanda Díaz en la reunión de la Mesa de Diálogo Social que celebrarán esta tarde a partir de las 16:30 horas. O sea, que celebraron ayer. Coño, pues no he visto ninguna noticia de esto, ahora lo miramos. En declaraciones a la prensa en un acto organizado por sus sindicatos sobre la ley de extranjería, Sordo ha apuntado que la propuesta sindical para el salario mínimo interprofesional será ambiciosa y ha insistido en que el informe de la comisión de expertos que asesora al gobierno sobre el salario mínimo interprofesional
no es vinculante para las organizaciones sindicales. El dirigente de Comisiones Obreras ha explicado que su petición irá más allá de la subida del 4,4% que plantean Trabajo y los expertos, y que situaría el salario mínimo interprofesional de 2025 en 1.184 euros al mes por 14 pagas, 50 euros más que la cuantía vigente para 2024. Esta tarde, en la mesa de negociación, de forma siempre conjunta con la Unión General de Trabajadores, vamos a hacer un planteamiento que va a estar por encima de lo que ha pronosticado el grupo de expertos, porque pensamos que el salario mínimo interprofesional definitivamente tiene que anclarse al 60% de la media salarial en nuestro país. Yo esto no lo entiendo, que es anclarse el 60% de la media salarial de nuestro país. No lo entiendo, porque si es mínimo, tiene que ser el 0%. Lo mínimo es el 0%, siempre. Y de ahí, pues para arriba ya. Que cuentan a lo mejor los de media jornada o... No lo sé, pero... La media salarial, pues, tiene que ser el... Vamos. No lo sé. Son cosas que no entiendo. Pero bueno, y en nuestra opinión, el salario medio en España va a subir en el año 2024 por encima del 4%. He explicado, esto no ha pasado nunca. O sea, no entiendo por qué tienen este optimismo. O hace mucho que no ha pasado. No, nunca. Es incierto lo de nunca. Pero hace mucho que no pasa que suba por encima del 4%, ¿vale? Ya lo vimos cuando vimos los datos del salario mínimo. Digo del salario mínimo, del salario medio. Que no había subido por encima del 4% en muchísimo tiempo. Tributación del salario mínimo interprofesional en el impuesto de la renta de las personas físicas. Pero además hay otra razón por la que pedirán una subida del salario mínimo interprofesional superior al 4,4%, su tributación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Si el salario mínimo interprofesional no queda por debajo del mínimo exento, que es una posición que el gobierno puede tomar legítimamente, hay que garantizar que todos los perceptores del salario mínimo interprofesional entran dentro de los criterios de la Carta Social Europea, que es que el salario mínimo interprofesional se sitúe en el 60% del salario neto respecto al salario medio de nuestro país. Vale. Esto ya es otra cosa. En el 60% del salario neto respecto al salario medio de nuestro país. Vale. Pues ya sabemos de dónde sale ese 60%. Y para que ese 60% del salario neto esté en el 60% de la media salarial en España, la subida tiene que ser superior a lo que va a plantearse, ha señalado. Así, ha insistido en que de lo que se trata es de que el 60% de lo que se lleva el trabajador a casa, el salario mínimo interprofesional sea el 60% de la media salarial. Y para ello entiende que lo que hay que hacer es subirlo más. España no puede aspirar a que 3,4 o 5 millones de personas dejen de hacer la declaración de la renta todos los años porque eso reduce la educación fiscal del país. Creo que ese no debe ser el modelo. Yo creo que lo razonable es que las personas hagan la declaración del IRPF, que tiene que ser progresiva, y que los bajos salarios, evidentemente, tienen que hacer que esas personas perciban recursos públicos, no que los tengan que pagar, he explicado. Bueno, en ese punto ha remarcado que la Carta Social Europea no dice que los perceptores del salario mínimo interprofesional tengan que percibir el 60% del salario neto, porque no paguen IRPF. Lo que dice es que el salario mínimo en cada país debe ser en neto el 60% de la media salarial. Y esto se puede hacer con una reducción de cualquier figura impositiva o se puede hacer mejorando el salario mínimo interprofesional. Nosotros es lo que vamos a plantear, ha añadido.
En todo caso, Sordo indicado que no tocar el mínimo exento de IRPF no afectaría aproximadamente al 80% de los perceptores del salario mínimo interprofesional, sino a cerca de un 20%. Por tanto, de lo que se trata es de subir más el salario mínimo interprofesional para que se sitúe esos términos que son razonables, los de la Carta Social Europea, porque cada país europeo tiene una estructura fiscal distinta, apuntado. Asimismo, el dirigente sindical ha recordado que la mesa de negociación sobre el salario mínimo interprofesional habrá otras cuestiones que abordar. Entre ellas, si se modifica su regulación actual... ¡Qué miedo me dan! ¡Qué miedo me dan! ¡Uf! O si habrá compromisos por parte del gobierno para evitar que las empresas puedan absorber los pluses o los complementos en la subida del salario mínimo. Pero eso siempre se ha hecho. Coño. Yo cuando era militar, mi sueldo base estaba muy por debajo del salario mínimo. Y eran los pluses, que sí, plus de... ¿Qué pluses tenía? Tenía plus por grado, tenía 4 o 5 pluses que hacían que el sueldo fuese una mierda, pero estuviese bastante por encima del salario mínimo interprofesional de aquellos años. No sé. Complemento de destino también había. Había varios complementos, pero el salario base estaba muy, muy por debajo del salario mínimo interprofesional ya al final. Vale. Esto, ha denunciado, es parte de lo que está pasando y hace que muchos trabajadores no perciban en el neto de sus nóminas esa evolución del salario mínimo interprofesional cuando hay otros pluses que superan la cuantía de esa renta mínima. Pero los pluses entran en el neto de las nóminas. O sea, un plus de peligrosidad, por ejemplo, un plus de productividad, un plus de... entran en el neto de la nómina, ¿no? No sé. Hay variables que evidentemente nos pueden llevar a negociar y a mover posición, pero en principio vamos a ir con una propuesta por encima de lo que ha planteado el grupo de expertos. Ha concluido Sordo. Bueno, pues esto es lo que hay con respecto al salario mínimo. Que fijaros las fechas que estamos y todavía no hay nada, o sea... Igual que la reducción de jornada, parece que sí, pero estamos en un eterno no, o en un eterno quizás, o en un eterno... Parece que ahora ya sí la va a aprobar el Consejo de Ministros. Luego, de internacional, amigos. Habéis leído todos que iba a haber un alto el fuego en Gaza, ¿no? Con intercambio de rehenes, bueno, la bomba. La bomba y muy bienvenido y muy deseado y yo me llevo una alegría. Pero Netanyahu acusa a Hamás de crear una crisis a última hora y aplaza la ratificación del alto el fuego en Gaza. ¿Qué es lo que ha pasado? Que Israel ha atacado a Hamás antes de que fuese el alto el fuego y Hamás ha dicho que han atacado y que encima han atacado donde tenían rehenes, o sea que ha sido un movidote. Y bueno, pues eso, pues en eso andamos, que parece que se alarga la cosa. Hay que recordar que a los 46.000, no, a los 70 y pico mil muertos oficiales,
hay que sumar cerca de 200.000 que están enterrados entre los escombros y que no se han podido recuperar, ¿vale? O sea, estamos hablando de que la Franja de Gaza, que tenía una población de 2 millones antes de empezar todo esto, pues ha perdido más del 15% de su población. Más del 15% de su población. Yo, los que defendéis a Israel, porque hay gente que me ve que defiende a Israel, porque los de Hamas son terroristas, porque los de Hamas han hecho el atentado ese, porque yo les diría, bueno, y cuando el atentado del Hipercore hubiese sido lícito haber bombardeado Bilbao y San Sebastián causando decenas de miles de muertos, hubiese tenido sentido, pues yo esto lo veo igual, Vale, está muy mal el atentado, ¿no?, que hicieron los de Hamas, pero aniquilar a la población de la franja como se está haciendo, pues me parece una atrocidad y una barbaridad. Y ahora que parecía que iba a parar, pues resulta que no, que todavía no. Y esto me pone muy triste, la verdad, me pone muy triste. Luego otra noticia de internacional que está aquí, vale. Esta noticia del Huffington Post es un medio muy pro OTAN, ¿vale? Muy pro Ucrania. Entonces, el que den esta noticia es particularmente importante. Caos en el ejército ucraniano con la fuga de 1.700 soldados de élite. La brigada Ana de Kiev, diseñada como un modelo de modernización para el ejército de Ucrania y entrenada principalmente en Francia, está atravesando una crisis que amenaza con terminar con su reputación. De los 4.500 soldados que forman la unidad, 1.700 han desertado desde la formación, y muchos lo hicieron antes incluso de enviarlos al frente de batalla, según explica el periodista ucraniano Yuri Butusov, o sea, fuentes ucranianas, ¿vale? El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció la creación de esta unidad en 2022, en los actos conmemorativos del Día D en Normandía. Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, presentó la brigada como un primer paso hacia la consecución de un ejército que esté alineado con los estándares OTAN. Sin embargo, en menos de un año, este proyecto estrella se ha convertido en el centro de las críticas internas y externas. Esto es un botón de lo que está pasando actualmente en el ejército ucraniano. El ejército ucraniano es hoy un ejército al borde del colapso, ¿vale? No llega material OTAN, no llega porque no tiene la OTAN la capacidad de producir todo lo necesario para una guerra de desgaste como la que está pasando en Ucrania. No tiene la capacidad de construir tanto. Ni construir artillería, ni construir drones, ni construir nada, ¿vale? Ni sistemas antiaéreos, les hemos mandado los sistemas antiaéreos de todos los países de la OTAN, de todos, Dinamarca, Grecia, España, Francia, Reino Unido. Que si entramos en guerra ahora total, aquí no hay defensa antiaérea, ¿eh? O está muy limitada, muy debilitada. Entonces, pues se le ha mandado todo lo mandable y no hay capacidad para producir. Y ese es el hecho. Entonces, claro, cuando tienen
tal superioridad de medios el ejército ruso, pues hay estos problemas. Luego está el problema de los reclutamientos forzados, que literalmente secuestran gente por la calle para mandarla al frente. Entonces, hombre, pues ese soldado muy motivado no va a estar cuando le has tenido que secuestrar metiéndole en una furgoneta. Que también aquí hay mucha gente muy pro-ucraniana que se mete conmigo cuando digo estas cosas, pero son lentejas, son hechos. El mismo ejército ucraniano, las mismas fuentes ucranianas admiten que Rusia tiene una superioridad de artillería abrumadora. Y teniendo en cuenta que la mayoría de las bajas en esta guerra concreta las provoca la artillería, pues, ¿qué me queréis contar? ¿Qué me queréis contar? En fin, pues bueno, pues parece que una guerra se acaba, que es la de Ucrania. Ojalá se acabe también esta guerra. Ojalá que negocien ya y que se acabe. Y se cerrarían dos de los frentes más peligrosos que tenemos, con Israel y con Ucrania. Pero bueno, ya veremos. Vale, más noticias. Ya una de las últimas, ¿vale? Porque no quiero ser muy pesado y llevo media hora, maldita sea. Y esto lo quería comentar sí o sí, porque llevo 3 días queriéndolo comentar, pero es que ya se me ha ido mucho. Es esta noticia. Venga, la vemos mañana, la noticia esta, ¿vale? Porque no quiero hacer el vídeo muy largo. Y bueno, porque esto es importante, ¿no? España tiene un problema de productividad, clarísimo. Claro, pero es también por nuestro modelo productivo, no porque nosotros seamos unos vagos, no os vayáis a pensar. Es que si tenemos un modelo productivo basado en el sector servicios, pues poco se puede incrementar la productividad en un restaurante. Porque un restaurante, pues, a ver qué innovación vas a poner. Es que. ¿Y qué productividad vas a tener? Pues es una productividad baja. No es como la FASA de Valladolid, que hombre, que claro, y metiendo innovaciones tecnológicas, pues aumentar la productividad una barbaridad, metiendo tal cual, pascual, yo qué sé. Vamos, hay muchas maneras de aumentar la productividad en según qué empresas, y está muy jodido aumentar la productividad en según qué otras empresas. Y ese es nuestro problema. Nuestro problema es nuestro modelo productivo, no nuestros trabajadores, ¿vale? Eso quiero que quede muy claro. Mañana vemos esta noticia, ¿vale? Porque está bien interesante. Además han salido más noticias hoy. Y he dicho que íbamos a mirar si había salido algo de la reunión que habían hecho. Espérate. Vámonos aquí. A ver si ha salido algo. Empresarios de Chile, nada. CESIF avisa Muface. Madre mía. Sordo y Maillo muestran sintonía en la rebaja de jornada, salario mínimo, presupuestos generales del Estado y reforma de las pensiones. Otra cosa que hay que hablar. PP y PSOE se han dado besitos con la reforma de las pensiones. Ya sabéis que si se dan besitos es que nos van a dar por el culo, pero bien. Pero bien. Acordaros del 135 de la Constitución, ¿sabes? Solo se hacen amiguitos PP y PSOE para meternos una buena vara por el conducto anal. Funcionarios y mutualistas, pues no están diciendo nada. No.
Trabajo afirma que su propuesta del salario mínimo interprofesional es flexible y los sindicatos le piden 1.200 euros. Vale, a lo mejor aquí dicen algo de cuándo es esta noticia, a ver. No, esta también es de ayer, a las 8:15. Bueno, a lo mejor. Nada, es del Pérez Rey, la noticia. Nada. Bueno, ya veremos. Miraré otros sitios, que en otros sitios si han dado rueda de prensa o lo que sea, pues lo sacarán. Y nada, que no me quiero ir mucho más rato, que ya llevamos un ratazo. Ya hasta mañana y ya está.